Seguimos en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Hoy trataremos de ver la bondad, o sea, la benignidad, bondad, juntas, ¿ya? Ojalá que alcancemos. ¿Están todos en Gálatas? Hoy mandamos un saludo a los que están escuchando o que escuchan ya por YouTube. Por cosas técnicas todavía no tenemos imagen, así que esto es un saludo desde Linares y que les sea de bendición lo que tratamos de enseñar, porque esto es para la gloria del Señor. Y también un saludo para los que están enfermitos y están por otro dispositivo, escuchando también el mensaje de hoy domingo. Bueno, hoy nos toca la benignidad y la bondad. Se parecen las dos cosas, ya los dos conceptos se parecen. Y estamos viendo que cada uno de estos son atributos, porque la Biblia nos demanda que andar en el fruto. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y la fe puede ser fidelidad. Son atributos de Dios que son comunicables a nosotros a través de su Espíritu Santo. Cuando estudiamos los atributos de Dios, acuérdense que Dios comunica sus atributos a nosotros. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea pleno en Cristo. Por eso dice que todos estamos completos en Él. No nos falta nada. Como somos personas hechas nuevas, de cuando uno es perdonado por Cristo, y como somos nueva criatura, esa nueva criatura, ya por decirlo así, un nuevo cuerpo, una nueva mente en Cristo, necesita capacidades para seguir a Cristo. Porque de acuerdo a la ley, nosotros, el hombre, no la podía cumplir, y eso es lo que hablaba la carta a los Gálatas. Ya, lo que va hablando, que el hombre solo cumpliendo la ley no puede hacerlo. Pero cuando el hombre y la mujer es renovado por Cristo, esa nueva criatura sí puede. ¿Por qué? Porque tiene que andar en el Espíritu. Y andando en el Espíritu, y hablamos también otras veces de que, os he enseñado otras oportunidades, que andamos en el Espíritu Santo. O sea, ser impulsado por el Espíritu Santo se puede lograr ya ser participante o ser practicante de los atributos que Dios comunica. O sea, yo puedo tener el amor de Dios, indudablemente. Puedo ver, como vimos, la paciencia, la paz, no al nivel, para que seamos honestos, no al nivel de Dios. Pero sí no podemos estar exentos de ser partícipes del amor de Dios. En el sentido no salvífico, sino en el sentido de practicar comunión o tener comunión en la iglesia. Y yo pensaba, que hoy no le puse título a este mensaje, pero pensaba en una analogía bíblica que habla de que en el Antiguo Testamento las personas usaban barba, bueno, los que usan barba o poquitos de pelo por aquí, ya, y hablan de la barba de Aarón, y cuando habla de un bálsamo, las barbas, era para lubricar la barba en sí, para perfumar. Pero hoy en día sabemos que hay un acondicionador, un bálsamo que más que para que sea de buen aroma, también el pelo no se enrede, no quede, hay un nudo. Bueno, podríamos decir eso es bueno, pero yo pensando en otra cosa, y de acuerdo que nunca, o sea, de acuerdo a mi oficio, casi nunca hago analogías de lo que yo hago o lo que sé hacer. Pero el aceite, ya, y usted me dice, ¿qué tiene que ver el aceite? No es aceite para cocinar. El aceite en los elementos mecánicos o en los engranajes están diseñados para que los engranajes no sufran deterioro. Porque resulta que cada engranaje unido al otro, ya, al girar se va a producir una fricción y la fricción va a producir calor, fricción es calor, ¿cierto? Roce, desgaste, y al final y al cabo se va a producir un deterioro entre cada engranaje. Un rodamiento, todas esas cosas que giran, ¿cierto? Que son elementos de acero, de bronce, de otros materiales, al no tener un lubricante, generalmente se agripan o
se echan a perder, en palabras simples. Para eso hay lubricantes y ahí hay desde el más delgado, el más grueso, sintético, mineral, etcétera. Ya. ¿Y por qué yo les digo esto? Porque dentro de andar en el fruto del Espíritu Santo, yo digo que puede ser como un aceite, tomándolo bien, una analogía solamente, que la iglesia necesita de eso, necesita, por decirlo así, en mi analogía básica, un aceite para que nos lubrique. Imagínense que cada uno de ustedes cada uno de ustedes es un engranaje, una pieza motriz dentro del cuerpo de la iglesia. Así como la Biblia hace la analogía del cuerpo, yo simplemente le estoy diciendo que podríamos ser como cada uno un engranaje, pequeño, grande, póngale usted como quiera describirse. Yo no voy a ser el eje de todos los engranajes, pero yo uno más de todos los que estamos ahí. Y que necesariamente, de acuerdo a lo que yo estoy tratando de ilustrar, necesitamos ese aceite, lubricarnos. Y para eso es la enseñanza de la palabra, para que nos lubrique, para que nos recuerde, para que cuando nosotros, siendo un engranaje, y por las razones que sean, ya, yo empiezo a tener fricción, falta de lubricación, hablando del fruto del Espíritu o de la palabra de Dios, puede que en un momento yo solo como engranaje no empiece a funcionar bien porque a lo mejor tengo una falta de lubricación, ¿ya? No sé si me siguen en la analogía. Y cuando yo me empiezo, por decir, dentro de todos los engranajes girando, yo me empiezo a quedar atrás por falta de lubricación o por no andar en el Espíritu, voy a afectar necesariamente a todos, porque todos estamos conectados, como una pieza perfecta. Yo a mi esposa le hacía la analogía con respecto a lo mismo, pero como en la Biblia parece que fuesen muchos engranajes, de mi lógica como mecánico, es simplemente eso. Porque toda la Escritura tiene conexión con todo. Entonces yo, en mi mente de mecánico y de hombre, yo ver una caja de engranaje en la Biblia. Todo tiene conexión. Usted habla de acá, tiene una concordancia con allá y todo se conecta. La iglesia, el cuerpo, podríamos decir, de acuerdo a mí, esa percepción de analógica, ¿cierto? Como engranajes. ¿Y qué pasa? Cuando un engranaje en la iglesia empieza a retardarse o empieza a tomar, como dice en la práctica, temperatura, ya se empieza a desgastar, se va a gripar y va a un momento que se va a romper. ¿Y cuál es la idea para que no se llegue a romper? Porque aquí en la caja de engranaje que yo hago mención, podríamos decir, tomamos la pieza, la sacamos y colocamos una nueva. En la iglesia no, en el cuerpo no. Cada uno de nosotros somos valiosos, siendo hijos de Dios. Cada engranaje, cada pieza es importante a los ojos de Dios. Aquí nadie se desecha. Es que yo soy el último engranaje, de acuerdo a lo que usted está diciendo, y a lo mejor creo que no sirvo. No, usted sirve. Todos servimos, todos somos necesarios. ¿Por qué? ¿En qué sentido somos necesarios? Porque somos escogidos por Dios. Es por decir así, nosotros éramos en el engranaje del mundo, todo esto mecánico que le estoy dándole ilustración. En el mundo nosotros andábamos como un engranaje suelto por allá, haciendo cualquier cosa y girando para cualquier lado. Pero Dios lo toma, a lo mejor no en buenas condiciones, lo restaura, lo hace nuevo y lo pone acá, en la iglesia. Y por eso, hermanos, necesitamos nosotros ser lubricados por la palabra de Dios y necesitamos andar en el Espíritu. ¿Para qué? Para que no suframos los deterioros y los desgastes. Y así podemos pasar mucho tiempo, ¿ya? Si somos bien lubricados por la palabra, si andando en el Espíritu, de acuerdo a mi analogía, nunca nos vamos a descomponer. Alguien puede decir, pero y cuando tenemos problemas, sí, a lo mejor la caja de engranaje que yo estoy dando como analogía, un día va a tener un peso más excesivo, pero va a pasar la prueba. Va a soportar unas cargas más grandes, pero va a pasar la prueba. ¿Por qué? Porque el más pequeño que puede decir que es
que a lo mejor no necesita o que no es tan importante, va a suplir la fuerza que a lo mejor hace uno más grande, uno que gira más rápido, uno que gira más lento, etc. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos esto, necesitamos andar en el fruto. Y por eso cada una de las perfecciones que están acá dentro del fruto son importantes que todos nosotros como un engranaje pequeño, importante, no importante, lo usemos. Y estemos revertidos, o sea, lubricados con esto de andar en el Espíritu, para que la iglesia funcione bien. No idealmente como se idealiza la iglesia, pero andar todos bien. Bien en el sentido de cada uno hacer lo que le toca hacer, con sus altos y sus bajos. Y por eso solamente es una analogía. Y hoy vamos a ver la benignidad y la bondad. Sé que la Biblia habla de que nosotros tenemos dones. Y sé que todos no tenemos todos los dones. Y usted tiene algunos, otro tiene otros, y los dones son un complemento. Pero supongamos que la iglesia, o sea, una cosa convenimos como una verdad, que hay alguien que puede tener el don de la misericordia o una bondad como un don extraordinario, así que es bondadoso en extremo. Está bien. Pero si alguien no lo tiene, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a cruzar de brazos y esperando y rogando al Señor para que envíe a alguien con ese don de generosidad. Y si no ha llegado, vamos a estar todo el tiempo sentados esperando para que suceda eso. O si necesitamos suplir necesidades del tipo económicas, ya materiales, vamos a estar esperando, rogando que a lo mejor llegue un supuesto alguien ya de buena situación económica. Y cuando llegue esa persona, un potentado, ¿cierto? Una de la aristocracia, alguien, ¿cierto? Que diga, no, es un empresario, ahí está la solución. Y nuestra solución estaría puesta en una persona que a lo mejor tiene una mejor situación económica fuera del promedio de nosotros. Tampoco suena muy coherente, sería como fácil, sí, para nosotros pedir eso. Pero sin embargo, la palabra de Dios nos lleva a otra cosa, como yo decía en este ejemplo de los engranajes y del lubricante, del aceite y todo eso. Pero si cada uno de nosotros practicamos la bondad y la benignidad, entre comillas, el bien, lo bueno, no necesitamos a nadie. Si cada uno de nosotros, como lo hacía la iglesia al inicio en el libro de Hechos, ¿cierto? Cuando empieza la iglesia, dice, y todos vendían las propiedades, y todos, por decir así, se despojaban porque había una idea en común, suplir las necesidades de los que se convertían. Tuvieran mucho, tuvieran poco, todos a unánime reaccionaron a la ocasión del momento. No estoy diciendo que hoy vendamos todo, sino que al momento reaccionaron y Dios usó a cada uno de esas personas. No mandó solamente a un generoso así. Mandó al rey no sé cuánto que estaba lleno de riquezas y suplió todas. No. La idea de cuerpo y de esto, ¿cierto? Es que Dios, todos nosotros seamos partícipes y toda la iglesia andando en el Espíritu, en el mismo Espíritu de Dios, en el mismo Espíritu Santo, podemos ser todos bondadosos, todos hacer lo bueno. Imagínense todos nosotros de manera ideal practicando la bondad de Dios y la benignidad de Dios, pero así, todos de manera ideal. Estaríamos rebosando de bondad. Y en todo lugar. Y a medida que pase, vamos a entender qué se puede hacer y que deberíamos hacerlo. Bueno, como dice ahí la palabra benignidad, es igual a ser útil o ser de utilidad. Entre paréntesis, excelencia moralmente, en carácter o en presencia. En otras palabras simples también podríamos decir, la benignidad tiene que ver con que Dios tiene todo el potencial de ser bueno y a la vez es bueno. Es como que tiene todo el potencial de querer hacer lo bueno y en sí es bueno. Un ser bueno
tiene ese potencial de ser más bueno y seguir ejecutándolo. Por eso es como un potencial, algo así, ¿ya? Acuérdense que las perfecciones de Dios nosotros tratamos de darles una explicación racional para que algunas cosas se puedan entender. Acuérdense que no podemos, por decir, explicar y definir la eternidad de Dios, porque ¿quién es eterno de nosotros? Nadie. Tenemos vida eterna en Cristo, pero explicar algo así es muy difícil para nosotros. Por eso relacionamos algo así, y que en la benignidad de Dios o sus beneficios están ahí, como a disposición, y a la vez se genera una bondad. Y vamos a ver en los ejemplos, en la Biblia ahí vamos a quedar completamente más claro, aunque así nosotros nunca vamos a, con nuestra mente finita, a comprender cuán bueno es Dios. Porque cuántas veces decimos nosotros que queremos ser condicionados. Yo hago algo bueno, una buena obra, y necesito una recompensa buena de parte de Dios. Una cosa por la otra. Pero a veces no hacemos nada bueno, inclusive pecamos y aparentemente nos llega algo bueno. Y ahí uno queda. A veces no soy ni generoso y me llega algo bueno del punto de vista económico, y eso no sucede, no debería ser en una lógica. Y así. Salmo 34:8 dice, Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Gustad habla de la sensación, ¿cierto?, de percibir, del gusto, de saborear. Algunos tenemos nuestra mente ya asociada a el gusto, o la inteligencia le llaman gustativa. Se lo explico un poquito. Cuando nosotros salimos, hemos tenido la oportunidad de salir con mi esposa como familia también, ¿cierto?, de viaje. Mi esposa se acuerda de detalles que yo jamás me voy a acordar, obviamente, ¿ya? De que vio una galería, vio unos zapatos, se puede, ¿cierto? Que vio una prenda de vestir hermosa. Ustedes saben, para mí eso, nada. Pero, con mi hija, con la Pía, decimos, ¿te acuerdas cuando degustamos, por decir así, unas colitas de camarones con una mayonesa picante que tenía ahí una mostaza que no sé qué? Ah, sí, tenía, oh sí. Y empieza nuestra papila gustativa a salivar así. En palabras simples, se nos hace agua a la boca. ¿Y dónde? No, un restaurante que tenía esto, que esto, lo otro. Y mi esposa queda ahí. ¿A dónde? No, nunca he ido para allá. Y ahí se nos genera una polémica. Ya. ¿Y por qué? Porque para algunos gustar ya queda impreso en nuestra memoria, a largo plazo. Hay cosas que, no sé si alguno lo ha experimentado, de repente prueba algo y dice, tenía 8 años, o por ahí, y mi abuelita me daba esto. Qué rico. Un aroma, un olor, ¿ya? Tantas cosas, pero para algunos no tienen esa memoria. Y esto no estoy diciendo que sea bueno o malo, ¿ya? Para algunos cuando describen una cosa rica es, sí, está rico. ¿Por qué? Porque está rico. ¿Cómo eso? Sí, está rico porque está dulce, o está rico porque no está tan salado, sino que está salado no normal. Para algunos la descripción de rico es está rico. Para otro la descripción de rico, en cuanto a saborear y gustar, es, mira, tiene justo un ingrediente, tiene no sé, tiene un sazonador distinto, un aliño que no lo tiene. Está cremoso, está pastoso, está grumoso, está esto, está lo otro. ¿Por qué? Porque tienen refinado el gustar, el gusto. Sé que para todos no es igual. Para uno come así, ¿no? En el atributo de Dios, de esto de ser bueno, gustad y ved, la vista, ¿cierto? Que es bueno Jehová.
Yo creo que no todos nos detenemos a gustar, a ser finos en cuanto a cómo Dios es bueno con nosotros, o cómo tan bueno es Dios. De manera genérica o general, dice, o amplia, podríamos decir, no, si Dios es bueno, Dios es amor, y ahí nos quedamos. Pero no nos detenemos en nuestra vida de creyentes a recordar, como dije recién, de gustar, de recordar cuando usted, en el pasado Dios mostró una bondad específica en su vida. Y recordar, es decir, deleitarse es como, así como se puede recordar de un platillo rico, o cuando uno anda de esos días que dice, oh, ando antojado de comer algo. Es como en gustar, en ver cómo Dios es bueno y siempre ha sido bueno. Si usted lee desde el principio la creación, hizo los animales, ¿qué dijo Dios? Todo fue bueno en gran manera. Hizo la creación, todo lo que observamos, bueno y perfecto. Entonces observamos que todo lo que Dios ha hecho, complejo, a lo mejor incomprensible para nosotros, pero todo es bueno. Pero no por los afanes de nuestra vida, por la vida rápida que se supone que vivimos, que ya pasamos la mitad del año, que esto, que lo otro, que la moda, que lo no sé qué, que la política, que la economía, que las enfermedades, los problemas, las dificultades por aquí, por allá. Y, mire, todas estas aflicciones de toda la vida nos saca un poquito de ver y de gustar y ver qué bueno es Jehová. Obviamente que ciertos personajes de la Biblia, por ejemplo David, que pudo haber escrito este salmo, podríamos decir, él pastoreaba ovejas, a lo mejor estaba en un desierto, a lo mejor tenía tiempo para ver y degustar y para estar ahí, a lo mejor tenía tiempo de sobra, porque a veces pensamos que estaba ahí con un cuaderno escribiendo, con nuestra mente pensamos esas cosas. Porque a veces no nos detenemos a observar cuán bueno es Dios. Y mírese usted sola, usted solo, toda la bondad del cual usted ha sido partícipe de parte de Dios. ¿Cuántos de ustedes hoy en la mañana, al abrir sus ojitos, que para algunos están con un ladrillo aquí, ¿cierto? O tratando de luchar con los párpados, se dieron cuenta que pasaron una noche buena, tranquila? Y que a lo mejor, no a lo mejor, lo doy por hecho si está aquí o si está escuchando, usted al abrir sus ojos y no se dio, pero se da cuenta que respiró y que respira. Pero eso es, sí, pero no siempre es así. Usted respira, su corazón late, no, mejor no vigorosamente, y empezamos a observar que bueno es Dios porque le permite estar en una condición que otros a lo mejor es desfavorable y no la tiene. Que a lo mejor puede tomar un dispositivo y a lo mejor calefaccionar su casa, o tomar algo, una leña, no sé, calefacciona su casa, o como sea. O tiene algo que a lo mejor no, en otro tiempo no lo tenía, o lo tiene ahora, otro no lo tiene. Y entonces podríamos degustar y ver qué bueno es Dios. Pero es que como ya tenemos las cosas, estamos solamente pensando en el futuro. Me gustaría, porque si tengo una estufa, a propósito, pastor, usted está hablando de la estufa o de la calefacción, la mía es más o menos, pasó frío, toda la cosa. Pensando en lo que no tiene. Pero aún lo que tiene usted no degusta y no se acuerda y lo deja de lado. Dichoso, dice el final, dichoso el hombre que confía en él. Dios es benigno, afable, piadoso, como un sinónimo de su bondad. Dios es benigno, afable, piadoso. La benignidad es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y malos. Dios en su benignidad y en su bondad es para con todos. En teología se estudia como la gracia común, ya, como un favor aún
para los que no se lo merecen. Ojo, nadie se merece, ni nosotros. Entonces, la benignidad de parte de Dios o la de Dios es la capacidad de favorecer a todos, incluyendo a los ingratos y malos. Como dice Lucas 6:35. Lucas 6:35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Se dan cuenta que Dios es benigno? Aún Dios era benigno en su tiempo cuando estuvo aquí en la tierra para los que le iban a crucificar. Si usted lee los evangelios, Dios fue benigno para los que le negaron, para los que le azotaron, para los que le hizo sanidad. Dentro de las historias, los relatos, ¿cierto? Hay 10 leprosos, uno fue benigno con 10, pero uno fue a darle gracias. Les llenó la guatita. De lo mejor, Dios fue benigno con todos, porque aún hacía alumbrar el sol sobre los buenos y los malos. Tenían beneficio aún los que le mataron. Por eso la benignidad de Dios es demostrativa, es de acción, que queda apuntando para nosotros después. Dios no se queda en lo alto, sublime, en su trono, ¿cierto?, demostrando que ahí arriba es bueno. No, en la creación y en nosotros es bueno. La tempestad, lo malo, lo que es como extremo, ¿cierto?, Dios lo detiene, lo controla. Hay cosas extremadamente malas para el hombre, pero aún así Dios las detiene. Porque en sus manos, y tenemos la historicidad de la historia de la Biblia, cuando habla de un diluvio, destruyó todo con agua, sí, pero salva una familia. Aún demuestra su benignidad, su bondad en esos que apartó. De Sodoma y Gomorra, de todo lo malo, salva a algunos. Y siempre hay como un remanente y muestra su bondad. El tiempo que pasa para que sus juicios se ejerzan, hay bondad. Si eso lo mezclamos con otros atributos, sí, pero como estamos viendo en esto, la benignidad. Y cada atributo, acuérdense que no está separado, pero ahora nos toca ver esto. Y en eso vemos su bondad, su benignidad. Isaías 53:7. Este texto que habla del siervo sufriente. Y ustedes saben que esta es una profecía mesiánica que se cumple en Jesucristo. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí hablando del padecimiento de Jesucristo, ¿cierto? Todo lo que padeció por nosotros, todo el sufrimiento, todo lo malo que Él le tocó vivir en su cuerpo, fue benigno para nosotros, porque ahí está, ya, como se dice, el sufriente que no tenía que sufrir por nosotros, el sustituto, tal cambio. En su lugar teníamos que estar nosotros, pero tomó nuestro lugar, tomó tu lugar en la cruz. Nosotros debiésemos haber sido angustiados, afligidos, ¿ya? Nosotros debíamos haber pagado, nosotros debíamos haber ido a esa cruz como un cordero, pero Él toma, por la bondad demostrativa de Dios, Él sufre y muere por todos de manera potencial. Sabemos nosotros como una implicación para los escogidos, pero de una manera universal, Dios tiene el poder de haber salvado a toda la humanidad, pero Dios elige a algunos. ¿Por qué? De manera teológica podemos decir, por su misericordia, su gracia, sí, pero Dios se reserva lo que quiere salvar,
lo salva y el que no, no. Y aún así sigue siendo bueno. Porque nosotros lo podemos tachar y nosotros podemos usar nuestra justicia, que no es justicia, o analizar esto o lo otro, pero Dios sigue siendo bueno porque demuestra su bondad en que mandó a su Hijo a salvar, o sea, lo sacrifica. Y entonces, así como otra vez lo vimos, ¿cierto?, con el amor demostrativo de Dios, aquí lo vemos en su benignidad, demostrando, haciendo algo en favor de nosotros. Y esto es lo que va apuntando a que la iglesia, después de ese acto tan grande de amor demostrativo, también la iglesia, nosotros, los miembros, ¿cierto?, tenemos que ser demostrativos del amor. Primero, unos con otros. Primeramente a nosotros, entre creyentes. Tenemos que ser favorables entre nosotros. Romanos 5 del 7 al 8, versión NTV, Romanos 5 del 7 al 8. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero, aquí está el pero, Dios mostró el gran amor que tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces la benignidad de Dios se demostró a morir por los pecadores, no por los extraordinariamente buenos, porque no lo éramos. Entonces hay ejemplo de esa bondad, de esa benignidad, de ese favor, de ese potencial por hacer el bien que Cristo, que Dios, ¿cierto?, mostró su gran amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, los que aún éramos pecadores. Por lo mismo, hermanos, nosotros debemos manifestar benignidad en nuestra vida cristiana. Y aquí es donde uno plantea preguntas retóricas para nosotros. Pregúntese, no me responda. ¿Qué tan bueno soy yo? Hablando del ejemplo de Cristo, no según sus parámetros. ¿Qué potencial de bondad tengo yo? ¿Segrego, le hago bien solamente a los que me caen bien? ¿Favorezco solamente a los que piensan como yo? Pero si no son creyentes, no, ¿qué les voy a hacer si estos son malos? ¿A quiénes yo demuestro mi benignidad? ¿Con quiénes? ¿A quiénes? Los que no me molestan. Efesios 4:32. Cuando la Biblia habla de que nos manda hacer algo, aquí lo hace. A veces queremos pasar por alto algunos pasajes y decir, no, cuando no nos conviene, ¿cierto? Cuando no nos conviene, ustedes acuérdense que los textos los usamos como pretexto. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Mire, si usted dejamos hasta ahí, es como yo voy a hacer así. Leo solamente esa parte. Antes sed benignos unos con otros. Podría decirse que podemos hacer lo bueno los unos con los otros. Eso lo vamos a llevar al plano espiritual. Yo voy a orar por los de acá y por los de acá. ¿Ya? Y cada día yo voy a dedicar mi tiempo para orar por estos grupos de acá. Pero si me pongo medio selectivo, voy a orar solamente por este grupo. Pensaban que orar por ustedes. No, acá. Porque los de este grupo me caen bien. Porque me invitan a veces. ¿Ya? Pero de repente alguien me dijo algo malo. No, voy por este otro grupo. Ahora esto me caen bien. Pero voy a ser más selectivo, los de la primera fila nomás. Y así. Y mi vida pasa los años y al final me voy quedando con mi señora, no. Con algunos nomás. Se achica eso.
Y soy benigno con los más que ahí nomás. O sea, y soy selectivo con esa bondad. Y no soy benigno con todos. Por la experiencia, por esto. Después ya no soy tan misericordioso solamente con uno. Pero aquí yo creo que está la explicación por qué a veces, ya en la iglesia nuestra, empezamos a ser selectivos en cuanto a la bondad y la misericordia. Y ya no somos tan benignos unos con otros, o no son benignos unos con otros. ¿Por qué? Porque hay algo interno que empieza a molestar y empieza a afectarse. Si lo leemos completo, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando hay falta de perdón, ya, cuando no nos perdonamos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, se entiende cuando no nos perdonamos, porque se entiende, cuando yo dije al principio, los engranajes, le faltó aceite y de repente el engranaje ese, ya, se empieza a afectar, lo afectaron, se afectó solo como sea, guarda un resentimiento, guarda un dolor y no quiere perdonar. Y acuérdense que el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Porque Cristo nos perdonó, no porque sintió, porque nos amó con determinación eterna, con una convicción y lo hizo, lo demostró y aquí estamos viendo la bondad. Por eso, hermanos, dejamos de ser benignos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque no nos perdonamos, no queremos perdonar y quedamos con una cosita y no. Espero que se me pase en el tiempo. No es así. Imagínense si Dios espera que nosotros nos hubiésemos arrepentido por el tiempo. Seríamos eternos. Por eso la iglesia tiene que practicar, nosotros tenemos que, cuando andamos en el Espíritu y ser benignos, ¿cierto? Tenemos que practicar esto, nos guste o no nos guste. Lo sintamos o no lo sintamos. No se trata por ser selectivo, se trata una orden. Antes ser benignos unos con otros. Porque si Dios es benigno, y ya lo vimos que cuán bueno es Dios, aún con los buenos y los malos, ¿por qué yo no? Si yo no soy Dios, soy menos, te tengo que practicar y ser misericordioso, perdonar, ¿cierto? Así como también Cristo nos perdonó. Si usted se siente perdonado por Cristo, por todas las barbaridades que hizo o que hicimos, ¿cierto? ¿Por qué usted retiene el perdón? ¿Es más que Dios? No creo. Por eso, antes de empezar a ser bondadoso, empiece a escudriñar su corazón. Si yo digo, 2 puntos, esto es para el Señor, ¿ya? ¿Se han dado cuenta que a veces decimos, no, yo quiero servir en los ministerios, en el hacer algo en la iglesia? No, si esto es para el Señor. Usamos siempre esa expresión. Todo para el Señor. Yo barro para el Señor. Yo, no sé, coloco una cosa para el Señor. Limpio, sirvo a alguien para el Señor. Esto es para el Señor. Pero me enoja como un hermano o una hermana no quiere perdonar. Hermanos, cuando nos vamos al perdón, nos metemos al corazón. Y cuando nos metemos al corazón, no nos gusta. Porque es lo más interno que tenemos, es lo personal, y uno dice, no, en mi corazón no se mete nadie. Pero de manera externa, eso se exterioriza y se ve. Cuando usted deja de servir en un ministerio, cuando usted no quiere servir en un ministerio, teniendo capacidades, a eso me refiero, teniendo dones, teniendo talentos, pero por falta de perdón, de un roce con alguien, se va a notar. Porque la bondad se exterioriza. La bondad que Dios puso en mi corazón, yo la demuestro.
¿Cuántas veces le digo yo, y no quiero ser autorreferente, pero si yo soy mecánico, ¿qué tendría que ser en mi bondad y mis cosas? Echarle una miradita a su auto, a lo mejor no le haga tan bueno como antes, pero tendría que ser algo natural, porque demostraría mi bondad, ¿o no? Eso es todo. Cuando yo les digo, si usted sabe cocinar cosas y que de repente cocina algo de más, ¿por qué no se lo envía a alguien? Usted sabe, pues me refiero a eso, con azuquita arriba o esas cosas, ¿ya? Y quedan esponjosos. Usted sabe para dónde va. Si usted, ¿por qué no le hace, lo prepara y se lo manda a alguien que jamás se lo mandaría? Digo yo, muestra la bondad. No es que tiene que ser como para el día del aniversario, tiene que ser como... No, la bondad se demuestra siempre, porque se practica bondadosa. Cuando yo mi corazón lo tengo alineado con el Señor, ¿por qué no hago el bien? Mateo 5, 44 al 45, Mateo 5 del 44 al 45, versión NTV dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Aquí un amor demostrativo, una benignidad y una bondad extrema, ¿cierto? Dios hace alumbrar el sol sobre los buenos y sobre los malos. En esta versión me llama la atención esto, que dice, pues Él da la luz de su sol. ¿De quién es el sol? De mi Señor, de su Señor. Es su sol. Ojo con los astros, las estrellas y todo, porque el sol es una estrella. Es la más cercana que tenemos. Ojo con andarse regalando soles, estrellas, lunas por ahí, ya porque tienen dueño, es de su Señor. Y que el sol se va a echar a perder o no se va a echar a perder, tranquilo, porque es del Señor, Él lo tiene ahí. Hermanos, ¿cómo la palabra de Dios nos demuestra la bondad de Dios? Obviamente superior a la de nosotros, no se afecta por los males que nosotros le provocamos a Dios, porque en su bondad nos perdona a través de su Hijo Jesucristo. Por eso, hermanos, les llamaba a la iglesia cuando nosotros nos afectamos unos con otros, cuando nos decimos males unos con otros, cuando en mi palabra lo que yo digo no es tan agraciada y ofende a alguien, y a veces no me doy cuenta, está el perdón. No nos detengamos de hacer el bien, no nos detengamos de hacer lo bueno a los demás. Sé que esto no es fácil, obvio. Los que sirven en un ministerio o quieren servir, esta manifestación de la bondad, ¿cierto?, del fruto, debe ser elevada. Si usted está en un ministerio, quiere entrar en un ministerio, esta manifestación de la bondad, así como la de Dios, tiene que estar presente en usted, tiene que andar en ese fruto, tiene que manifestarse. Siempre se usa esa analogía de la guerra, mientras más adelante vamos ¿cierto?, pasando las trincheras, donde ahí está la guerra, usted más va a ser afectado. Mientras usted más quiera buscar de Dios y conocer a Dios, más le van a atacar. Sí, es así. Más es probado, sí. Mientras más usted se quiere consagrar, sí. Pero hay que seguir adelante. Porque si miramos la bondad de Dios, que no escatimó a su único Hijo, a Jesucristo, para ser matado por nosotros, ¿nosotros qué? Miren, lo que a nosotros nos toca ver, experimentar en nuestra vida creyente, es ínfimo en sacrificio comparado con Dios. Hermanos, la iglesia, como esos engranajes, tiene que seguir, tenemos que todo, no se detenga.
Es un privilegio haber sido sacados del mundo para servir a nuestro Señor y a la vez a servir a nuestros hermanos. Segunda Timoteo 2, 24 al 26 dice, versión NTV, Segunda Timoteo 2, 24 al 26. No sé si en su Biblia dice un siervo, pero yo busqué en el original porque me acostumbré ya. Un esclavo del Señor no debe andar peleando. ¿Escuchó o no? No sé si su Biblia dice. Si su Biblia dice siervo, póngale ahí porque en el original dice esclavo. Y si usted es un hijo del Señor, una hija del Señor, usted es una esclava, un esclavo. Y ya hemos hablado muchas veces que usted y yo no tenemos ningún derecho porque somos esclavos. Ni siquiera una paga, nada. Todo es de nuestro Señor. Un esclavo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos. No sé la versión que usted tenga, pero tiene que decir exactamente lo mismo. Un siervo, un esclavo, ¿cierto?, del Señor, de Cristo, no debe andar peleando. Yo no he peleado con nadie. Todos se pelean conmigo. Yo no ando buscando pelea, ya hablamos de los pleitos. Hermanos, podemos y francamente podemos discutir unos con otros, contrariarnos, pero llega un momento que tenemos que pedir perdón. Sé que demora, sí, pero no pase todo el tiempo de su vida, porque usted se detiene. Por eso dice, un esclavo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos. No se pierda la oportunidad de ser bondadoso como Dios es bondadoso. O sea, en otras palabras, no pierda el tiempo de hacer el bien en la casa del Señor. Porque le puede pasar como la parábola de los talentos, que tomó los talentos y los escondió. Y cuando llega delante de su Señor, un día vamos a dar cuenta. Y le va a decir, no, aquí están los mismos. Están guardaditos. No se arriesgó. Porque el que tiene poco se le da más y al que tiene mucho se le van a quitar. Por eso yo cuando les digo, todos tenemos la capacidad de ser bondadosos en el Señor. Usted, yo a veces doy aplicaciones muy básicas, que a lo mejor le calzan o no le van a calzar. Eso es el dilema de las aplicaciones. Porque si yo no nombro una, usted dice, me salvé, porque no sé hacer queso, o sea, queque. Entonces ahí están las que son buenas para la cocina. Si usted sabe hacer buen aseo, ¿por qué no dice voy a colaborar con alguien que a lo mejor le cuesta más por la edad? Yo le voy a ir a hacer aseo. Y ahí va a hacer aseo, a ordenar. Su patio está muy desordenado. Sí, es que guardo cachorro. Bueno, voy a hacer eso. Mire, yo sé hacer esto, mire esto, lo otro. Entonces nos ayudamos y demostramos la bondad entre nosotros. Hay profesiones, hay oficios. Y lo pongo a la disposición del Señor, de la bondad y de la demuestro en medio de la hermandad. Por eso, como decía al principio, si nosotros ponemos la disposición, si nosotros ejercitamos la bondad en la iglesia, no necesitamos a nadie. No tendríamos, ojalá que llegue, ojalá que lo... No, porque nosotros, por la bondad que se practica, estaríamos todos rebosando de buena bondad y se mostraría. ¿Cuántas veces yo le he hecho ese ejemplo de buena bondad o de una bondad? Usted está en la vereda barriendo, ¿cierto? Llega al límite de su casa, ahí un montón. Lo deja ahí nomás. Ni lo saca ni para usted y lo deja ahí. Cosa que el vecino se tropieza,
le echa la mugre para allá. ¿Y por qué no puede barrer un poco más? No, es que este jodido no deja dormir, po. ¿Por qué usted no demuestra, no le paga con bien el mal que usted le hace? Porque no se lo merece, porque es malo, si es mala vividora la vecina, son malos vecinos. ¿Cómo yo voy a hacerle bien? Mire hacia arriba, mire hacia el cielo y mírese delante de Dios. Qué bien le hacíamos a Dios con nuestros pecados y Él nos hace el bien y muestra su bondad. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros qué? Que no somos dueños de nada. No mostramos un poquito más. Pero los que nos caen bien. Y así somos selectivos. No debe ser así. Un esclavo del Señor no debe andar peleando, sino debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas débiles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que no hagan lo que quieren, lo que Él quiere. O sea, para que hagan lo que Él quiere. Hermanos, si no somos bondadosos, si no mostramos, si no ejercitamos la bondad, por eso Jesús, ¿cómo fue con los fariseos, con los saduceos, con los de aquel entonces? ¿Cómo fue Jesús con ellos? Los maestros de la ley. Ellos eran cuadraditos, tenían esto, lo otro, no hacían... Y Él les demostraba la bondad. Se juntaba con los que nadie se juntaba. Con los samaritanos eran odiados por los judíos. Y Él ahí metido con ellos. Con ramera, en las casas de los pecadores, ahí estaba Jesús. Demostraba su bondad. Hacía milagros y sanaba a los que no se merecían ser sanados. Y ahí mostrando la bondad. Una y otra vez, dice el libro de Juan, que si se escribiesen todos los milagros de Jesús, no caberían en los libros. O sea, ¿cuánto bien hizo? Muchos comentaristas dicen, si en ese tiempo hubiesen habido hospitales públicos como los que tenemos hoy, hospitales, clínicas, ¿cierto? Hubiesen estado vacías porque la cantidad de enfermos que fueron sanados. Acuérdense que de todas las regiones venían. Y eso venían por su milagro, que sí se hacían y se iban. Entonces se manifiesta la bondad de Dios. Dios es bondadoso para con nosotros. No retengamos el perdón. La manifestación de la bondad parte también con perdonar. Perdone. Ya. Perdone. Y salga adelante, no se quede ahí. Nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, susurra en las mentes de nosotros y le va a decir que no lo haga, quédate un poquito más. Hermanos, iglesia, los que escuchan, Dios es bondadoso con nosotros. Muestra y demuestra y tiene un potencial infinito en bondad y misericordia. ¿Y nosotros qué? Debiésemos agobiarnos de bien entre nosotros, de demostrar. Alguien por primera vez entra por esa puerta. ¿Y cómo nosotros debemos de ser con eso? Demostrar un abrazo, un bienvenido, una expresión de bondad. Y así hacer el bien. ¿Cuántas veces les digo o les he dicho? Llame por teléfono, escriba,
anímese, llame al que nunca llama. Es que me da ver. La bondad está por sobre todo porque la tiene en usted y usted no quiere andar. Porque si tenemos al Espíritu Santo, es parte de nosotros. Está ahí, déjese conducir. Dios quiere que nosotros, la iglesia, sea bondadosa, sea buena, que hagamos el bien. Dios quiere eso. Pero retenemos eso y no queremos ser benignos. ¿Se da cuenta? En la cajita de engranajes que yo le hice como ejemplo, usted no quiere andar ahí. Le estamos echando aceitito para que se vuelva a incorporar. No quiere. Y así no queremos a veces. Y muchas veces por falta de perdón, por algo interno en mi corazón. Sigamos, hermanos, sigamos. En esta carrera todos corremos, todos a veces nos pasamos a llevar, sí, pero sigamos, sigamos. Si fuese porque nos ofendemos, cada uno de nosotros, yo creo que en un mes de creyente ya fuimos ofendidos. Sigamos, porque si nuestro Señor ofendido, ya como oveja, maltratado, y aún hasta la muerte, no echó pies atrás por nosotros. Nosotros tampoco. Hermanos, iglesia, tenemos que padecer, sí, pero el llamado es ser benigno como nuestro Padre es benigno, como Dios es benigno, aún con los malos. Y nosotros no seamos selectivos como iglesia. Con los que nos caen bien, no tenemos afinidad, no sé cómo quiera llamarle, pero todos somos miembros de un cuerpo. Ya, no nos escogimos nosotros. Porque yo siempre les digo, ustedes no me hubiesen escogido a mí, yo a ustedes sí. No nos hubiésemos escogido. ¿A quiénes hemos escogido? Idealizamos ahí, no, yo ese tenía un pastor así. Bueno, yo un día oré por un pastor conforme al corazón y el Señor lo mandó. Y ustedes saben a qué me refiero. Y aquí estamos. Pero hermanos, iglesia, yo he pensado y ya le he dicho, espero en el Señor que pasando todos estos atributos dentro del fruto del Espíritu, cuando terminemos vamos a celebrar nuestra Santa Cena. Va a tener Santa Cena en la iglesia, a lo mejor nos vamos a demorar cuando llegue ese día. Por eso no le he puesto fecha. Pero espero en el Señor que nosotros, cuando lleguemos ahí, podamos todos ser partícipes de tener esa comunión con el Señor, con nuestro corazón limpio. Eso espero. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hablado muchas veces y nos seguirá hablando a través de su Hijo. Entonces nosotros tenemos que perdonar, tenemos que avanzar, tenemos que servir y así estamos. Y si de nuevo nos caemos, nos levantamos, nos levantan y así estamos y seguimos y seguimos. Esto no se acaba hoy, ni mañana y el tiempo del Señor nos tenga aquí en la iglesia para que así seamos el reflejo de este Dios bondadoso. Para que se vea externamente que yo demuestro mi bondad. Cómo nuestros familiares a veces no van a comprender por qué practicamos tanta bondad. La familia a veces no entiende, no tiene las palabras ni el lenguaje que nosotros usamos. Y a veces dicen, ¿y cómo ustedes soportan? Porque tenemos la bondad de Dios. Porque así perseveramos. Póngase en pie. Les debo la mitad del... Ahora vamos a ver el próximo domingo, la bondad. Si usted piensa y analiza antes que oremos, si pensáramos de la siguiente manera, la bondad, esa bondad como fruto, si el pastor lo tiene como en gran cantidad,
oh, ahí es rico porque al final lo hace Él nomás, pues yo no haría nada. O si alguien, como lo dije anteriormente, tuviera un don de bondad, generosidad y tuviese los recursos más encima, oh, cómo no, cómo nos favorecería a todos. Pero hermanos, piense, yo tengo la bondad de Dios, usted tiene la bondad de Dios y eso es suficiente, porque tenemos al que tiene todo. Yo no tengo los recursos, pero Dios sí lo tiene. Y si usted en fe pide al Señor que tiene toda la bondad, todos los recursos y todas las cosas, ¿cierto? Todo. Entonces, vamos a hacer una iglesia ferviente en ese aspecto de la bondad, de generosidad, etcétera, de ayudarnos. Porque a veces nos detienen la falta de ciertas cosas materiales. Pero hermanos, practiquemos la bondad y la benignidad que viene de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, porque usted hace un llamado a nosotros a ser benignos, así como Dios usted es benigno. Señor, y todo parte de nuestro corazón que muchas veces, Señor, se daña, se hiere por circunstancias, que nos vemos comprometidos en cosas, Señor, en dilemas que nos duele el corazón. Pero Señor, cuando usted escribe en su palabra cómo es la benignidad, cuán bueno, dice, gustad y ved, cuán bueno es usted. Y es verdad, porque muchas veces no nos paga con males, no nos paga con toda su ira siendo malos y perversos, Señor. Cuán bueno es usted, que a veces no gustamos, no vemos, no dimensionamos, no nos recordamos de todos los bienes que nos ha venido haciendo durante todo este tiempo, desde el supremo llamamiento. Señor, le pedimos perdón primeramente a usted. Yo le pido perdón si yo no he ejecutado toda la bondad que pudiese hacer más allá de mis fuerzas. Perdóneme, Señor, si eso no se ha demostrado. Porque, Señor, usted muestra y demuestra su amor cada día. Para conmigo, para con mi familia, para con mi iglesia, para con todo, Señor. Aún para esta humanidad tan perversa. Señor, perdónenos como iglesia si no mostramos esa bondad, esa benignidad. Y ayúdenos a seguir adelante y andar, Señor, así como en amor, en gozo, Señor, en paz, ahora también en benignidad. Señor, gracias por su palabra que nos estremece, nos hace ver la realidad y cómo está nuestro corazón. Y sabemos que ya habiendo confesado nuestros pecados, usted es fiel y justo y nos ha perdonado de manera instantánea. Gracias, Señor, por su perdón. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén.